Tres individuos se encuentran en una encrucijada en una noche crucial. Un saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Lucía y quiero compartir una experiencia del pasado que nunca olvidaré. Cada vez que lo pienso, experimento una sensación de carga en el pecho y no puedo evitar sentirme culpable. Es una historia que desearía no haber vivido, pero la vida rara vez simplifica las situaciones. Hace ya bastantes años, todo comenzó cuando tenía apenas 19 años y vivía con mi familia en Barcelona, una ciudad fascinante pero llena de enigmas por descubrir. En ese instante pensé que tenía todo. Venían de una familia acomodada y mis padres sobresalían por sus éxitos. Mi padre se enfocaba totalmente en sus emprendimientos, mientras que mi madre sobresalía en la decoración de espacios interiores. A pesar de estar constantemente ocupados, hallaban instantes para compartir conmigo y mis dos hermanos gemelos mayores, Diego y Mateo. Tanto en edad como en personalidad, los dos eran mayores por 2 años. Si tuviera que mencionarlos, los describiría como encantadores en gran medida y muy amables. Siempre he pensado que tengo una gran fortuna al tenerlos a mi lado como hermanos. Al ser la más joven de la familia, fui muy consentida por mis padres. Siempre estuvieron presentes para garantizar que no me faltara nada, ya sea en términos de pertenencias o afecto. No obstante, debo reconocer que siempre sentí que, aunque mis padres me querían mucho, el amor que recibía de Diego y Mateo era incomparable. Además de ser hermanos, ejercían el papel de protectores, cuidando constantemente de mi salud y seguridad. La forma en la que era mimado parecía más profunda que la ternura de mis padres, ya que ellos expresaban su cariño de manera continua con gestos y demostraciones de una enorme entrega. Mis padres me proporcionaban una vida cómoda con su cariño. Diego y Mateo demostraron una comprensión más profunda hacia mí que en algunas situaciones superaba la de mis padres. A pesar de no comunicarse verbalmente, percibían mi melancolía. Siempre me brindaban su apoyo sin preocuparme por recibir críticas. Durante mi adolescencia, cuando me caía o era víctima de intimidación en la escuela, Diego y Mateo nunca faltaban para cuidarme y respaldarme. Una vez, mis colegas de clase se burlaron de la ropa que tenía puesta. Al volver a casa llorando, en vez de limitarse a reconfortarme, optaron por dirigirse a la escuela y enfrentarse a esos jóvenes. Evitaron usar la violencia y, con sus observaciones mordaces y actitud reservada, consiguieron que esos jóvenes no me molestaran de nuevo. Para mí, eran como seres míticos, siempre listos para ofrecer su ayuda cuando la necesitaba. Recuerdo las tardes en las que nos reuníamos en familia, y en esos momentos, anhelaba estar entre Diego y Mateo. Era abrazado por ellos. En ciertas ocasiones, se disputaban el honor de sentarse a mi lado. Siempre disfrutaban gastándome bromas al referirse a mí como su princesa, asegurándome que me cuidarían siempre. Conforme fue pasando el tiempo, me percaté de que la manera en que me quería era especial en comparación con los demás. Fueron los primeros en respaldarme cuando necesitaba superar las incertidumbres de mi juventud. Cuando mi confianza en mi aspecto flaqueaba, Mateo solía pasar las tardes enseñándome a maquillarme de manera discreta y recordándome lo bella que era naturalmente. Diego me ayudaba a elegir la ropa que iba a usar. Siempre solían decirme que era la más bella entre mis hermanas. Recibía demostraciones de afecto que me hacían sentir valorada, y su cariño era algo muy especial para mí. Mis hermanos no solo formaban parte de mi familia, sino que también eran mi principal sustento emocional. Mientras mis padres no estaban en casa por motivos de trabajo, Diego y Mateo se encargaban de llevarme a la escuela. Me brindaban ayuda con mis deberes y se aseguraban de que nunca estuviera sola. Al avanzar la noche y tener dificultades para dormir, él llamaba a su puerta y siempre era recibido con una cálida sonrisa. De tanto en tanto, me contaban historias divertidas o permanecían a mi lado hasta que me dormía. Los pequeños gestos me daban la sensación de que su amor por mí era más grande que cualquier cosa que hubiera vivido con mis padres. No obstante, el sentimiento que creía auténtico y puro me llevó a experimentar una situación inquietante que cambió totalmente mi mundo. A pesar de mi duda sobre si alguien realmente entendió, a los 19 años viví una vivencia que transformó por completo mi vida. Lo tengo bien presente por la estrecha relación que teníamos. Siendo la más joven de la familia, solía hacer travesuras sin preocuparme por ser regañada. De tanto en tanto, daba saltos sorpresivos para abrazarlos o me sentaba sin formalidades en sus regazos si estaban sentados en algún sitio. Mis hermanos no eran solamente Diego y Mateo, sino mis confidentes más íntimos,
personas con las que siempre me sentía a gusto, incluso al demostrarles mi afecto. En una calurosa tarde estival, salí de mi habitación. A través de la gran ventana de la sala, la luz del sol entraba suavemente, creando un ambiente tranquilo. Diego y Mateo estaban sentados en el sofá, prestando atención a lo que estaban viendo en la televisión. No sabía qué estaban observando, a pesar de que se veían muy enfocados. Me acerqué a ellos y, sin vacilar, me senté junto a ellos. En ese momento, Diego quedó asombrado mientras Mateo se echaba a reír con fuerza. Hermanita, ¿qué estás maquinando? Me resultó gracioso y no pude evitar reír a carcajadas. Guardé silencio y me acomodé cómodamente sobre sus piernas, acomodándome cómodamente junto a Diego para ver la película. ¿A qué se debe tanta concentración en la observación? Aunque planteé la pregunta, no obtuve una respuesta de forma inmediata. Al mirar la pantalla, me di cuenta de que era una película romántica. En ese momento exacto, la historia llegaba a su punto más emocionante. En la pantalla, se mostraba a los dos personajes abrazándose y compartiendo un beso apasionado. Al verme frente a la pantalla, tanto Diego como Mateo se sintieron incómodos. Con una expresión tímida en su rostro, Mateo cubrió mis ojos de forma veloz con su mano y me solicitó que no mirara. La película no es adecuada para ser vista por niños. Entre risas, traté de soltarme de su agarre. Ya no soy una niña. Tengo 19 años de edad. Aunque me haya mofado, encontré la situación bastante intrigante en mi interior. Continúa tratando de vigilar a Mateo. Observé que la película no estaba orientada hacia los niños. Seguí tratando de ver el mundo desde la perspectiva de Mateo, mientras me divertía y me mofaba de él al mismo tiempo. En ese momento, sin percatarme, moví mi mano instintivamente para mantenerme estable apoyada en el muslo de Mateo, ya sea de forma intencionada o no. Experimenté un leve sobresalto accidental al apoyarme, lo cual hizo que mi ritmo cardíaco aumentara. Retiré mi mano de inmediato. No tuve el valor de mirar ni a Diego ni a Mateo. Pido perdón, a veces me cuesta hablar fluidamente. Me desperté de golpe y me dirigí rápidamente a mi habitación. Tras salir, procedí a cerrar la puerta. Experimentaba como mi corazón palpitaba con fuerza. Mientras estaba en mi cama, reflexionaba sobre los eventos recientes. Recordaba la incomodidad de la situación accidental sin darle mayor importancia se repetía en mi mente, haciendo que mis mejillas se sonrojaran. ¿Había estado pensando demasiado o fue un evento casual? Carecía de entendimiento, por lo que seguía experimentando vergüenza y humillación, lo que me hacía quedarme en mi habitación sin atreverme a salir, preocupado por lo que Diego y Mateo pudiesen pensar de mí. Esa idea me mantuvo atrapado en mi habitación, sin poder deshacerme de la imagen que me atormentaba. No solo era el contacto físico, sino la incómoda sensación de haber superado un límite que no conocíamos. La cercanía que compartíamos parecía tener un límite frágil en el que nunca antes había pensado. Esa noche, luego de estar escondido en mi habitación un rato, decidí bajar a la sala. Hambriento, me percaté de que mi familia probablemente esperaba que me uniera a la cena. No obstante, los eventos de la tarde continuaban dando vueltas en mi mente, lo que me generaba cierto malestar. Me preguntaba si Diego y Mateo estaban pensando en lo ocurrido, pero luego me tranquilicé al pensar que tal vez no era tan grave como pensaba y, probablemente, ya lo habían superado. Con cuidado, abrí la puerta y me deslicé en silencio por el pasillo, esperando no encontrarme con su mirada. Al acercarme a la sala de estar, me detuve brevemente para escuchar con cuidado cualquier sonido. Al mirar la habitación, noté la ausencia de personas, lo cual me generó calma al suponer que probablemente estaban en la cocina o en otro lugar. Ya no era considerado por nadie. Entré en la habitación con cautela, mirando a mi alrededor con miedo de ser encontrado. No obstante, me sorprendí al ver que no había ninguna persona allí. ¡Qué cosa tan extraña! Después de meditar, me detuve frente al sofá donde habíamos compartido un momento juntos unas horas atrás. Mientras continuaba buscando el canal en la televisión, de pronto, dos caras aparecieron por detrás, mirando en la misma dirección que yo. Me giré para ver a las personas de pie detrás de mí. Casi me quedé sin respiración al ver su inesperada aparición, y todos reaccionamos al mismo tiempo. Mateo y Diego me miraron fijamente y de repente estallaron en risas, mientras yo simplemente me agarraba el pecho, sintiendo una combinación de temor y entretenimiento. Vaya sorpresa que me he llevado. Ambos me causaron un gran temor.
Mostré una molestia fingida, aunque no pude evitar soltar una risa, como si estuvieran burlándose de mí a mis espaldas. ¿Qué tal te encuentras? Parece que estás tramando algo. Con una expresión traviesa en su rostro, Diego arqueó las cejas, mientras que Mateo acarició mi cabeza de manera juguetona. ¿Estás considerando comer algo ahora mismo? Me resultó divertida su presencia. En ese momento, la tensión que dominaba la tarde comenzaba a desvanecerse. Mi tranquilidad regresó al darme cuenta de que lo que había sentido antes no podía ser lo que pensaba, ya que, de lo contrario, no estarían los dos riendo de esa forma. Con ese pensamiento en mente, sentí cierto alivio y me esforcé por actuar como si todo estuviera en orden. Comprobé la presencia de alguien, sonriendo con alegría y tratando de cambiar el tema de la conversación. ¿Cuáles son las acciones que llevan a cabo ustedes dos a mis espaldas? ¿Intentan infundirme temor? Mateo alzó los hombros con seriedad, aparentando solemnidad. Sí, mi intención era solo asustarte un poco, pero no esperaba que te asustaras tanto. Diego, con su tono travieso habitual, expresó asombro ante la inesperada destreza para brincar. La mirada que tenías en tu cara no tenía precio. Todos juntos nos divertimos riendo. El ambiente se volvió más alegre y festivo. En ese momento, Diego puso su mano en mi hombro y dijo, «Perfecto, es la hora de comer». La llegada es esperada por todos los miembros de la familia. Asentí con alegría y lo guié hacia la cocina. La familia ya estaba reunida alrededor de la mesa del comedor. Al llegar, mis padres sonrieron ligeramente al verme y me senté en mi silla, sintiendo la agradable y acogedora atmósfera cálida de la cocina. Durante la cena, la conversación se llenó de felicidad. En las charlas laborales de mis padres, Diego y Mateo solían gastarme bromas de manera amigable de vez en cuando. Al unirme, la vergüenza que experimentaba antes parecía haber desaparecido por completo. Después de la cena, ayudé a mi madre a recoger los platos antes de ir a mi habitación para prepararme para dormir. Mientras me relajaba en la cama, repasaba en mi mente lo ocurrido durante la tarde y las bromas que surgieron de repente. Aunque todavía sentía algo de vergüenza, la ansiedad ya no formaba parte de mis emociones. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, asegurándome de que todo saldría según lo planeado. Diego y Mateo seguían siendo los hermanos más unidos que había tenido hasta ahora. Gracias a eso, logré dormir plácidamente. A la mañana siguiente, sin embargo, las labores no se habían completado del todo. Mi habitación estaba al lado de las de Diego y Mateo, solo separadas por una pared fina que dejaba pasar incluso los ruidos más suaves, como las películas o la música. A pesar de mi reputación de ser una persona que duerme mucho, en esa ocasión me desperté a las 7:12 de la mañana. Al principio, pensé que seguía soñando o tal vez la fuerte luz del sol que entraba por las cortinas me dificultaba la visión, pero no era el caso. Al despertar, después de un rato, percibí un sonido extraño que venía de la zona entre los cuartos de Diego y Mateo, donde estaba situado mi dormitorio. En nuestra vivienda, las paredes eran tan delgadas que cualquier ruido, incluso el más mínimo, se difundía sin dificultad. Solía estar familiarizada con los sonidos de sus juegos y charlas, pero esta vez noté un ruido inusual. Al principio, creí que estaban viendo una película de acción, sin embargo, a medida que prestaba más atención, mi convicción de que algo no estaba correcto crecía. El sonido no era similar a los típicos efectos de sonido que se escuchan en las películas. Escuchaba sonidos extraños que no podía identificar claramente, a veces larga y otras veces corta. Empecé a experimentar un aumento en mis pulsaciones y, de pronto, una idea brotó en mi mente, lo que causó que mis mejillas se ruborizaran. A pesar de mi negativa inicial, el sonido se hacía cada vez más evidente. No era sobre música ni una conversación habitual. Aunque las paredes reducían algo del sonido, aún podía escucharlo mezclado con una respiración pausada. Intenté persuadirme de ignorarlo. No obstante, a medida que seguía escuchando, mi certeza sobre la estrecha relación entre Diego y Mateo aumentaba. Una ola de vergüenza me invadió en ese momento. ¿Por qué no lograba dormirse? ¿Por qué motivo tuve que oír esto? Sentía como mi corazón palpitaba aceleradamente mientras una sensación de calor me invadía por dentro. Pasé mis manos suavemente por mi cara, tratando de detener los pensamientos que seguían invadiendo mi mente. Recordé que esta información es confidencial. Todos hemos experimentado circunstancias parecidas, yo no soy la excepción. No obstante, me incomodó escucharlo salir de su cuarto.
Siempre hemos tenido una conexión fuerte y nunca imaginé que tendría que enfrentar esta situación. Aunque intentaba evitarlo, el sonido continuaba aumentando en intensidad a mi alrededor. Me senté, me levanté de la cama y con cuidado abrí la puerta sin hacer ruido. No podía quedarme sin hacer nada al no saber cuál sería mi siguiente movimiento. Me desplacé con precaución a lo largo del pasillo, evitando hacer cualquier sonido. No obstante, al alcanzar la puerta de la habitación de Diego y Mateo, el ruido se hizo tan claro que parecía que las paredes habían desaparecido. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo vergüenza, confusión e inseguridad. Siempre supe que este tipo de situaciones sucedían, pero escucharlo desde la habitación de Diego y Mateo fue una vivencia completamente nueva para mí. Tras haberme mordido el labio, me debatía entre volver a mi habitación o quedarme donde estaba. Decidí ceder ante mi curiosidad y apoyarme en la puerta, intentando calmarme. El sonido se hizo más fuerte, lo que me llevó hacia el lugar de donde provenía. Repentinamente, la puerta se abrió bruscamente, provocando que retrocediera sorprendida. Frente a mí, Mateo permanecía erguido, con los ojos ampliamente abiertos por la sorpresa. Parecía haberse visto envuelto en una circunstancia de la que debía mantenerse al margen. Nos quedamos en ese sitio, observándonos intensamente, durante un lapso que parecía no tener fin. La falta de ruido se hacía insoportable. Mateo hizo un carraspeo para disminuir la tensión que se sentía en el ambiente. Con una voz llena de nerviosismo, Lucía cuestionó la razón de su presencia en ese lugar, sin atreverse a encontrarse con la mirada de la otra persona. Observé cómo su cara adquirió un tono sonrojado, lo cual denotaba que experimentaba la misma vergüenza que yo en esa situación. No podía mirarlo directamente. En mi pecho, sentía fuertes latidos de mi corazón y me resultaba difícil expresarme con claridad. De repente me encontré caminando por ese lugar, balbuceé. A pesar de su falta de confianza, era la única idea que ocupaba su pensamiento en ese momento. En ese instante exacto, los sonidos en la habitación se detuvieron de golpe. Diego cambió de posición, saliendo de su escondite detrás de Mateo. La cara de ella lucía tan sonrojada como la de Mateo. Ambos observaron, tratando de encontrar la respuesta correcta, pero ninguno dijo nada. El silencio me resultaba incómodo en exceso, por lo que decidí dibujar una sonrisa falsa para ocultar mi vergüenza. Solo mencioné que estaba de paso por esa zona. No hay inconveniente, me retiro. Di la vuelta y me alejé rápidamente, anhelando escapar de esa circunstancia. Al volver a mi habitación, cerré la puerta de un portazo y me apoyé en ella, dejando escapar un suspiro hondo. Mi corazón seguía latiendo con intensidad, al mismo tiempo que una extraña e incómoda sensación me invadía por completo. Resultaba inevitable que la incómoda situación se reprodujera constantemente en mis pensamientos. La imagen de Mateo abriendo la puerta y la respuesta de Diego al salir no se apartaba de mi mente. La tensión entre los tres era palpable y no podía deshacerme de esa sensación. En ese momento, me preguntaba qué pensaban de mí. Tal vez estaban sintiendo la misma incomodidad que yo, o quizás hasta una incomodidad más intensa. Lo que más me perturbaba era haber oído algo que no debía. Aunque fue un incidente lamentable, me inquietaba que cambiara mi opinión sobre Diego y Mateo, quienes son mis amigos más cercanos, mis hermanos, mis protectores. Puse mis manos sobre mi rostro con el propósito de frenar los pensamientos negativos. A pesar de su esfuerzo por ignorarlos, la fuerza de su presencia se hacía más fuerte. Opté por considerarlo como un momento inesperado, algo que nadie quería que sucediera. Tal vez lo estaba pensando demasiado, pero era algo que no podía evitar. Al despertar, deambulaba por mi habitación tratando de aliviar la sensación de malestar. Repetía para sí mismo en tono bajo que había sido simplemente un suceso casual, tratando de convencerse de que no tenía relevancia significativa. No obstante, en lo más profundo de su ser, sentía la urgencia de experimentar un cambio, algo que le permitiera recuperar la sensación de rutina. En ese instante exacto, percibí el sonido de alguien llamando a la puerta de mi hogar. Sentí una gran melancolía en lo más profundo de mi ser. Estaba convencido de que esas personas no podían ser mis padres. No solían ponerse en contacto cuando necesitaban mi asistencia. Diego o Mateo eran los únicos candidatos posibles para la elección. Respiré hondo para calmarme antes de dar vuelta al pomo. Al llevar a cabo la acción, me encontré con Mateo en esa ubicación, todavía denotando nerviosismo, con la mirada esquivando el contacto,
claramente tratando de recuperar la compostura. Al rascar su cabeza torpemente, una suave sonrisa apareció en su rostro. Me entristece lo que ocurrió antes, Lucía. No es como piensas. Hoy nos reunimos para ver una película, tal vez la elección no fue la más adecuada. Me quedé quieto por un momento, mirándolo con duda en los ojos. Su cara lucía en tono rojizo, mostraba una mirada de incertidumbre y evidenciaba confusión en su forma de expresarse. Inmediatamente después, Diego se situó detrás de él. La timidez y recato se reflejaban en su semblante de la misma manera que en el de Mateo. Ambos buscaban encontrar las palabras exactas. No obstante, el ambiente estaba tan lleno de tensión que resultaba complicado iniciar una charla. La impresión predominante era esperar a que alguien rompiera el silencio. Al darme cuenta de que la situación incómoda podía empeorar, decidí tomar aire profundamente y opté por entablar una charla para aliviar la tensión. En mi cara apareció una sonrisa, sintiendo un leve rubor, a pesar de mi esfuerzo por aparentar tranquilidad. Opté por aclarar que mi intención no era generar malestar con el propósito de crear un ambiente más agradable. Tómense un respiro, no es necesario mantenerse tan tensos. Mi presencia en este sitio era temporal. Mateo y Diego se observaron, intercambiando un mensaje silencioso mediante sus miradas. Después de un momento, Mateo soltó un suspiro y dibujó una suave sonrisa. Lucía, ¿estás totalmente convencida? ¿Estás experimentando una sensación de malestar? Preguntó con un tono lleno de incertidumbre. Le proporcioné tranquilidad de inmediato, tratando de reducir sus preocupaciones. Me encuentro bien, gracias. Realmente, tengo un afecto especial por los dos, mencioné de inmediato con la intención de arrancarles una sonrisa. Ambos me miraron con sorpresa y, por un momento, se creó un vínculo silencioso entre nosotros. Por lo tanto, busqué una manera de hacer que las situaciones fueran menos embarazosas. Tomé la mano de Mateo y señalé a Diego. ¿Podrías venir a mi cuarto para charlar un poco? ¿Estás de acuerdo? Sugiero que charlemos para aliviar la tensión entre nosotros. Ambos, tanto él como ella, se mostraron sorprendidos por la sugerencia. Sin embargo, después de un instante de silencio, asintieron en señal de acuerdo. Parecía ser la única manera de calmar la presión. Con una expresión alegre en el rostro, me volteé y caminé hacia mi habitación, mientras ellos me seguían tranquilamente. Al decidir sentarnos los tres en mi cama, elegí hacer una broma con el fin de generar un ambiente más distendido. Miré a Diego de reojo y le gasté una broma. ¿La película era tan cautivadora que nadie se percató del transcurrir del tiempo? Mientras se cubría la cara con las manos, Diego dejó escapar una risa incómoda. Lucía, te pido que pares de bromear, por favor. No imaginábamos que nos tomarías en cuenta. Realmente pensé que habían subido el sonido para que yo pudiera oírlo. Mientras levantaba las cejas de forma pícara y bromeaba, logré arrancar risas de los dos, haciendo que la tensión desapareciera por un momento. Después de intercambiar algunas palabras, me vino a la cabeza una pregunta que acababa de surgir. Después de titubear brevemente, me armé de valor y comenté en tono de broma sobre recrear escenas cómicas de la película para relajarnos que presenciamos. Las palabras brotaron de mi boca sin posibilidad de contenerlas, y enseguida me arrepentí de haberlas expresado. A pesar de tener incertidumbre sobre la respuesta que obtendría, mi deseo de saber era mayor y opté por investigar. Diego y Mateo me miraron sorprendidos, con los ojos muy abiertos, impresionados por lo que les dije. ¿Realmente estás diciendo la verdad? Con un tono lleno de dudas, Diego preguntó. Parecía incrédulo ante la propuesta tan arriesgada que le estaba haciendo. Asentí con la cabeza, intentando mantener mi expresión seria. Me picaba la curiosidad y pensé que sería una excelente idea probarlo. ¿Qué opinas al respecto? Aunque mis palabras desaparecieron, no pude mantener contacto visual con ellas en ningún instante. Mateo respondió rápidamente con firmeza, y ambos apartaron la mirada de mí. A pesar de las circunstancias, persistí y con suavidad, les ofrecí una sonrisa amistosa para tranquilizarlos. Intenten hacerlo una vez más. Me gustaría aprender más sobre la confianza que transmiten los protagonistas. En un momento, se produjo un silencio entre ellos, momento en el que pude notar la batalla reflejada en sus ojos. Tras un instante, Diego soltó un suspiro y, con gesto de resignación, expresó que aceptaba, aunque advirtió que debía mantenerse en secreto absoluto, sin que nadie se enterara.
Un intenso silencio invadió la habitación. Estábamos reunidos en ese sitio, respirando pausadamente, cuando noté el palpitar acelerado de mi corazón en mi pecho. Conversamos en un ambiente más distendido y relajado. Cada acción, cada elección fue realizada con cuidado extremo, pero también con una energía singular. No estoy seguro del tiempo que ha pasado, pero noté como todo a nuestro alrededor desaparecía, disfrutando de un momento de amistad sincera. Al finalizar, el sol había ascendido, llenando la habitación con su brillo. No se produjo diálogo alguno, solo estuvimos tumbados juntos, respirando al unísono. La incomodidad que tanto había temido se esfumó por completo. Por el contrario, sentí una conexión más profunda entre nosotros, como si hubiéramos vivido juntos recientemente una experiencia intensa. Fuimos a la cocina con la intención de preparar la comida, y la atmósfera nos resultaba extrañamente conocida, como si todo estuviera dentro de lo común. Aunque eso era cierto, me di cuenta de que algo había variado entre nosotros. En lugar de sentir arrepentimiento, sentí una conexión renovada que reforzaba nuestro vínculo. Diego me miró con una suave sonrisa en los labios. Las palabras que escuché me causaron temor, pero al mismo tiempo, sentí como me tomaban la mano con suavidad y sus ojos transmitían un gran afecto. Nos dijeron si también nos quieren. A partir de ese momento, nuestra interacción experimentó un cambio sutil pero notorio. La cercanía que habíamos sentido había evolucionado hacia algo más profundo, de una intensidad superior. No se percibía ninguna incomodidad, como si cualquier distancia sutil entre nosotros se hubiera desvanecido. A pesar de no sentir arrepentimiento por mis elecciones, a veces siento una pequeña inquietud. En este momento, la forma en que Diego y Mateo me miran ha experimentado un cambio. Recibo un trato muy cuidadoso y atento, como si tuvieran miedo de hacerme daño. Desde mi perspectiva, cuando los miro fijamente a los ojos, siento como mi corazón late acelerado, rebosante de emoción y nerviosismo simultáneamente. La confianza que teníamos en nuestra juventud provocó malentendidos. Aunque nuestra conexión se ha fortalecido, estoy seguro de que las circunstancias han cambiado y ya no serán como antes. Al meditar sobre el tema, me doy cuenta de que mis acciones impulsivas han afectado de manera permanente nuestra relación, y lamentablemente, no hay marcha atrás en eso. Cruzamos una frontera, guiados solo por nuestras emociones y la curiosidad, y aunque los demás no lo notan, no puedo ocultarlo ante mi propia mente. Cada vez que reflexiono sobre ese asunto, me doy cuenta de lo inmadura que era en aquel momento, lo cual me genera ansiedad. Entiendo que la curiosidad es algo natural, especialmente en la juventud, pero no es recomendable responder a todas las preguntas, especialmente si significa ir en contra de los principios fundamentales de la vida. Establecemos límites no con el propósito de limitarnos, sino para protegernos de posibles errores que puedan tener repercusiones desfavorables en el futuro. A veces, es esencial mantener la calma y ser conscientes de nuestras emociones. En mi historia, quiero comunicar a todos la relevancia de no dejarse llevar por la curiosidad pasajera y tomar decisiones equivocadas. Tómate un momento para reflexionar en las posibles consecuencias antes de decidir. Las emociones fuertes pueden desaparecer con el tiempo, pero sus consecuencias pueden permanecer para siempre. Valorar las relaciones que creamos a lo largo de nuestra existencia es fundamental, evitando rebasar los límites de forma precipitada debido a deseos pasajeros. El amor verdadero y las relaciones sólidas se fundamentan en la consideración mutua, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y la dedicación conjunta. La prioridad principal es esa. Si piensas que lo que viste fue sorprendente, aguarda a descubrir la historia que te comparto ahora. Es verdaderamente asombroso. Antes de seguir adelante, si disfrutas de este tipo de relatos verídicos, te invito a suscribirte y compartir en la sección de comentarios qué decisión habrías tomado en este escenario.